buenos días. Nosotras somos estudiantes de la Universidad Rafael María Baral. Pues venimos hoy a hacerle una entrevista con respecto a la literatura, a los escritores trujillanos, y pues los tomamos en cuenta. A continuación, cada uno va a hacer preguntas con respecto al tema. Bueno, la primera pregunta para usted es: ¿qué tipo de investigación realizas para tus obras? Yo creo que investigación como tal uno no la realiza. Hay una cosa preciosa que uno aprende de niño, que es leer, ¿verdad? Otra, escuchar. Entonces, a mí me dio clase, mi maestra de primero y segundo grado fue mi madre. Y creo que allí nació ese oficio humano que es la lectura y es la escritura. Escribir es una técnica, uno escribe para recordar, para eso se inventó la escritura. Y además uno escribe para inventar. Tanto es así que yo a veces escribo sobre mi vida y yo no sé si estoy mintiendo, porque sencillamente la escritura es libre en ese aspecto. Entonces uno escribe para decir algo a los demás, ¿okay? Y por eso es importante escribir. Cualquiera puede escribir. Y en esa relación escritura, lectura y escucha, pues bien, tú desarrollas ese oficio, que es un oficio de la mano. ¿Okay? Entonces escribimos para recordar y para inventar. La segunda pregunta es: ¿qué consejo le darías a un escritor venezolano que está comenzando? Que haga que sus manos sean libres, que escriba, que no corrija, sencillamente escriba, que corrija después. Yo lo llamo borrador. ¿Okay? Escribir libremente, porque el cerebro quizás es más acelerado que la mano. ¿Okay? Sí. Entonces uno debe de enseñar a la mano a tener velocidad. Entonces, pero si tú escribes, entonces te pones a ver si esta palabra está mal escrita o no, te detienes. Sí. Entonces, a veces hay pausas, por supuesto, pero yo hablo de manos libres, escribir, sí, y después se corrige. Pero esa corrección es importante, porque allí en esa corrección uno aprende a escribir. Yo creo que es en la corrección es donde uno aprende a escribir. ¿Okay? Cualquiera puede escribir, sencillamente yo estoy dándole una técnica. Ok, escribe, mira libro, escribe, escucha, escribe, etcétera, imagina, escribe y después corrige, porque hay que respetar al público. Una palabra mal escrita es un desafío al lector. Entonces, escribir para aprender a escribir, así de sencillo. Okay, muchas gracias. Mi pregunta son: ¿cuál es tu rutina de escritura? Rutina de escritura, creo que no existe la rutina, es decir, el oficio. Uno está durmiendo, por ejemplo, y se despierta con alguna imagen de una palabra, de un párrafo. Hay que levantarse a escribir, porque si uno lo deja para más tarde, o escribe otra cosa, o ya se le ha olvidado. Tiene que ver con la memoria. Entonces, bueno, cada quien lo hace como a su manera, pero lo que dije anteriormente, escribir a razón de que quede allí, ¿ok? Después tú tienes toda la vida para corregir eso. Pongo un ejemplo: hay poetas, hay escritores, hay novelistas que dicen que su primer libro fue muy malo, pero sin ese primer libro no hubiesen venido los demás. Allí sí pudiéramos hablar de una rutina, ¿entiendes? Escribir es un proceso, ¿ok?
pero que se hace desde el acto mismo de escribir, es decir, no tiene que ver con algo previo, sino sencillamente se escribe porque se está escribiendo, ¿ok? Yo no me puedo poner a escribir mirando el techo, ver que me cae del techo, no, eso no es así. Entonces hablamos de imaginación productora. Escribo cuando esa imaginación produce, entonces yo paso a la escritura a esas cosas. Aquí es donde no es fácil. Aquí es donde el escritor comienza a desarrollar lo que se llama estilo. Estilo es la manera personal que tú usas la lengua, ¿ok? Incluso la manera personal de hablar. O sea, si tienes una forma individual de tratar el lenguaje, ¿ok? Eso se va trabajando día a día, pero la escritura no cesa. Yo mismo escribí en la pandemia, en un año escribí 8 libros, ¿me entiendes? ¿Cuántas horas de escritura? 16 horas diarias. Tanto así que salí mal del brazo, de tanto mover el ratón y de tanto escribir, ¿verdad? Entonces, eso depende de lo que está alrededor, de cómo me siento. Entonces, más que hablar de rutina, pudiéramos hablar de condiciones para la escritura. ¿Okay? Y ustedes lo saben, no voy a leer, entonces nos ponemos perezosos y no leo. ¿Okay? O voy a leer, nos activamos y leo. Es decir, yo hablo de que todo pasa por el cuerpo. Si tú quieres, si tu cuerpo quiere, tú lo haces. Si tu cuerpo no quiere, no hay nada que hacer. ¿Okay? Y mi segunda pregunta. Está muy difícil la pregunta. No, ¿hay algún autor o libro que haya influido en su estilo de escritura? Porque usted se haya como enfocado Creo que hay varios libros, pero el libro más importante para mí, fíjense cómo te lo voy a decir, es la pizarra de mi primer grado. Sí. O sea, donde yo vi las primeras rayas, los primeros dibujos, las primeras sílabas, ese para mí fue el libro más importante. ¿Okay? Porque no sabía leer, menos escribir. Yo creo que se aprende primero a hablar. Se aprende primero a leer. La escritura es posterior porque tiene que ver con las habilidades del cuerpo, en este caso, de esta cosa maravillosa que se llama manos. ¿Okay? Después sí vinieron otros libros, los libros escolares magníficos. Mame, mismo Mu. Yo le digo a mis estudiantes que sin eso yo no hubiese aprendido a escribir. Entonces no nos disgustemos por el Mame, mismo Mu. Incluso no nos disgustemos por el alcalete. Así fue que aprendimos nosotros a leer, o no aprendimos nosotros a leer. Entonces, ese primer libro, llamado Primaria, es el libro más importante. Por supuesto, después vinieron, entrando al liceo, vino la literatura a invadirme, a leer, a comer libros, ¿okay? Leer un libro sin soltarlo, una cosa familiar, personal. Yo tenía un hermano Omar, que leía muchas novelas vaqueras. Es decir, las novelas vaqueras son novelas norteamericanas que invadieron el mercado mundial. Entonces, sobre los vaqueros, disparos, tipos que no fallaban en la puntería, etc. Y eran de 2 metros de altura, con los ojos azules y ese tipo de cosas. Bueno, esa novela Omar la leía en 2 horas, una. Entonces yo aprendí allí a concentrarme en la lectura, y lo tengo que decir porque es así. ¿Okay? Después vino la lectura profesional, qué sé yo, cuando estaba estudiando maestría, yo tenía que leer un capítulo de un libro al día, o un artículo de una revista al día, y lo hacía. Pero a veces
el artículo tenía 10 páginas y lo leía, pero a veces tenía 80 y lo leía, ¿ok? Porque uno se va disciplinando. Pero en términos de literatura, el libro que me marca se llama Don Quijote de la Mancha. El libro que me marca y un autor trujillano, que yo llamo maestro de pueblos, que es Mario Briceño Iragorri, un libro fundamental que se llama Mensajes sin destino. Creo que esos dos libros, entre esos dos libros hay muchísimos libros, no me he leído todos los libros del mundo, pero está allí. Del libro de la primaria a la gran literatura, creo que hay un proceso interesante. Ajá, una de mis preguntas es, ¿qué dificultades encontraste al escribir y cómo las superaste? Dificultades al escribir. La primera, que uno cree que escribe mal, es decir, entonces vuelve a escribir, hasta que uno le pierde miedo a lo que escribe y se llena de confianza. Creo que eso es importante, ¿verdad? Allí se va perfeccionando técnicas en este aspecto. Por ejemplo, grabar y pasar a la computadora. Yo lo he hecho y salen cosas estupendas, es decir, pero ya cuando tú adquieres esa confianza con la palabra, porque sin la palabra tú no puedes hacer nada. Entonces, es enamorarse, es alimentarse del lenguaje, creo que es importante, pero llegar a eso hay que pasar por muchos borrones y cuentas nuevas. Ajá, y la siguiente es, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a escribir? El consejo que se le puede dar a alguien que quiere empezar a escribir, que empiece a escribir. ¿Me entiendes? Que no se detenga, que no piense que va a ser un gran escritor porque escribió una línea, ¿verdad? Y quiere publicar esa línea. No, eso es un proceso. Es lo que pasa actualmente. Sí, por eso es muy mala literatura. Si se puede hablar de mala literatura, es preferible hablar de mala escritura, ¿ok? Porque la literatura es arte. Tiene que haber un manejo más o menos profundo de la lengua y de técnicas de escritura, pero el consejo es comienza a escribir, pero no crea que su primera línea va a recibir el premio Nobel de Literatura, ¿verdad? Que tienes que escribir, tienes que publicar, es decir, exponerse, ser responsable y exponerse, darle al público lo que escribe. El problema actual es que, y aquí tengo que hablar rápidamente de la inteligencia artificial, que otros están escribiendo por mí. ¿Okay? Y a la hora de la chiquita, pues sencillamente yo no escribo, escriben otros. Entonces, ojo con que la máquina te supere. Debes tener mucho cuidado con eso. Otra de las preguntas es, ¿qué obra te representa más y por qué? Obras de tu propia... Mi obra. Oye, me metes en un problema. Yo he publicado alrededor de 20 libros, 22 libros. Por ahí están. Cuando digo publicados, son pequeñas publicaciones. La universidad publica 300 libros, 500 libros. O te vas a la Biblioteca Nacional y registras un libro, ese tipo de cosas. O lo debo decir, o vendes un libro digital a un amigo para poder comprar medio kilo de queso, ¿me entiendes? Okay. Eso es muy relativo porque en Venezuela se perdió el oficio de escritor. El escritor en Venezuela no está protegido, es decir, alguien que publique un libro, uno para publicar un libro tiene que pagar. Entonces, creo que eso hay que revisarlo. Pero para mí el libro más importante para mí es un libro que
que se llama Árbol del Tiempo, que es un libro de cuentos, donde está mi familia. Está mi bisabuela, que vivió muchísimos años, 100 y tantos años. Entonces yo la tomo a ella como personaje en el tiempo, o sea, durar mucho, Sí, claro. ese tipo de cosas. Para eso es la escritura, para recordar en el tiempo. Entonces, ese es un libro precioso, Árbol del Tiempo. Después se lo envío, incluso, se lo puedo enviar. Y un libro que fue mi segundo libro realmente, que se llama Espero igual espero, que es un libro de poesía, que es un libro que me salvó, es un libro terapéutico, un libro para curarse por las cosas que a uno le pasa en la vida. Ese libro ha sido editado 2 veces, es un libro de poesía, repito, pero es encontrarse con lo que uno es y irse transformando en esa escritura y irse salvando en esa escritura, ¿ok? Salvando en esa escritura. Entonces, también ese libro se lo puedo regalar, se llama Espero igual espero. Creo que en ese eje, poesía, cuento, yo he escrito varios libros de ensayo también. Por ejemplo, mi tesis doctoral la convertí en un libro de ensayo. Hice una tesis sobre una novela venezolana que se llama Ídolos Rotos, publicada en 1901. No habíamos nacido ninguno de nosotros. ¿Okay? Para mí es una de las mejores novelas, no ha sido vista bien esa novela. Entonces mi tesis doctoral trabaja las relaciones entre novela y cultura, es decir, cómo la literatura simboliza la cultura, materializa la cultura. Entonces, en ese eje pienso, creo, poesía, cuento y ensayo, pues mi escritura, que no es gran cosa, ¿okay? Pero es un oficio que salva, no es un oficio para hacerse rico, porque nadie está comprando libros. La gente primero compra comida, pero yo le digo, esto también alimenta, y la gente no me hace caso. Sí, ¿Okay? Esto es para decir que el libro es un pan que alimenta, por eso yo insisto, hay que leer, hay que escribir una carta, un diario, un mensaje de texto. ¿Okay? Hay que desarrollar esos mecanismos que nos permite hablar con el otro, ¿verdad? Que puede ser imaginario, pero eso se llama comunicación. Estamos muy mal en la comunicación. Estamos muy mal en la comunicación. La segunda pregunta, por favor. Retomando el tema, ¿qué papel crees que juega la literatura en los tiempos actuales? La literatura siempre ha jugado un papel fundamental. Pienso en la libertad. Muchacha, el arte es la zona donde el ser humano se expresa con mayor libertad. La literatura es fundamental, fundamentalmente la novela, ¿verdad? Que es un texto de alto valor cultural. Allí está la aventura humana, pero no estamos leyendo. Por lo mismo, hay discursos, me perdonan lo que voy a decir, pero hay discursos ridículos que nos están aniquilando. ¿Okay? Ridículos, vacíos. ¿Okay? Y los discursos profundos los estamos dejando a un lado. ¿Okay? La literatura. Tenemos que hacer algo. ¿Okay? Tenemos que regresar a las bibliotecas. Yo creo mucho en el libro físico, que tú te puedas llevar para tu casa, debajo de un árbol y leerlo, el físico. Pero aquello que está allá nos está aniquilando. Pero allí en nuestros teléfonos tenemos una gran biblioteca, pero no la estamos leyendo. No la sabemos utilizar.
¿Por qué no estamos leyendo? Me detengo aquí brevemente. Porque la lectura necesita tiempo. Sí. Y tú andas corriendo. O sea, tú necesitas hacer algo con efectos inmediatos. ¿Ok? Entonces te vas para la inteligencia artificial y vas a aquello y bueno, y hay profesores que te ponen 20 puntos por eso. ¿Qué aprendiste? Absolutamente nada. Sí, así ¿Por es. qué? Porque la lectura, más en literatura, es contemplación, es detenimiento, es revisar, oye, es interpretar qué estoy leyendo. ¿Ok? Puede haber información, los norteamericanos hablan del free flow informative, libre flujo de la información, pero no hay interpretación. Entonces tú te vas al teléfono, información, pero no interpretas eso, es decir, tú no sabes lo que estás leyendo. La literatura es interpretación, es comprensión de quienes habitan en ese espacio que se llama literatura, que son metáforas, que son símbolos de la realidad. Profe, pero la realidad no existe. Está bien, no existe, la realidad no existe, pero se materializa en la literatura. ¿Ok? No existe, es decir, la realidad no se puede recuperar como realidad, pero sí se puede recuperar indirectamente en una novela, en esto que estamos haciendo nosotros aquí, en una conversación, porque eso es el lenguaje, la recuperación indirecta de la realidad. ¿Ok? Entonces, la literatura permite comprenderte en esa realidad. Comprenderte y comprender, ¿ok? Porque allí aparece la filosofía, ¿ok? En ese aspecto, es decir, la capacidad que tenemos para no solamente leer el mensaje, sino para interpretar lo que estamos leyendo. Y aquí es donde está el problema. O sea, yo no estoy pidiendo que no circule ese mensaje, que circulen todos los mensajes del mundo, que circulen, pero que yo tenga capacidad de interpretar. Y eso se llama lectura. Lectura es la capacidad que yo tengo para interpretar. No creo, ya a estas alturas de la vida, quien no interpreta, se traga las cosas y las cree así. Y hay una cuestión que está pasando, lo falso, noticias falsas que tú crees que son verdaderas porque tú no investigas. ¿Okay? Entonces yo creo que a veces es preferible no ver aquello, no contaminarse, no verlo, ponerse a hacer otra cosa. ¿Me entiendes? Entonces hay gente que está aturdida por las cosas que pasan, pero en realidad no están pasando porque eso es una información falsa. Entonces, como una información falsa se traduce como verdadera. Y me hace un mal extraordinario que genera fanatismo. ¿Okay? Porque yo creo que aquello que es falso es verdadero. ¿Okay? Ojo con esto. Porque de la información debemos pasar a la interpretación. Dando continuidad con las preguntas, otra sería, ¿qué te intensivó, o sea, qué te motivó a ser un escritor? Bueno, yo no sé si soy un escritor, pero ya les dije los pasos un poco. El libro de la primaria, leer el libro de la primaria, descubrir que con las palabras se pueden construir mundos, creo que ese es el motivo fundamental. Es decir, la posibilidad de crear mundos, de decir cosas que de otra manera no se pueden decir. O sea, no se pueden decir con la mirada, con el oído, no, hay que escribirla, independientemente lo que pase después, porque
un libro, si no tiene lectores, se muere. Y eso es lo que está pasando en Venezuela, en Trujillo. Hay buenos escritores, pero no hay lectores. ¿Por qué? Porque no hay posibilidades de publicar esos libros. ¿Okay? Los libros sin lectores se mueren, muchachos. Yo sé lo que les estoy Sí, diciendo. sí, claro. Entonces, ese es el incentivo fundamental, la posibilidad de crear un mundo, ¿verdad? De construir un mundo, de decir cosas en ese mundo con estilo y con libertad. Eso es importante. El arte no atrapa, atraparán otras cosas, atrapará la religión, la política, cualquier otra cosa, pero el arte no atrapa. ¿Verdad? Si tú no eres libre en el arte, no eres artista. ¿Okay? Eres reproductor de cosas. ¿Okay? Entonces, esto es importante entender. Otra, ¿cuáles crees tú que son los desafíos que enfrentaste en el momento de escribir? Saber si lo que uno escribe sirve para algo. Creo que ese es el desafío. Saber si se es útil o no se es útil para la existencia humana. Yo creo en la ética, en el compromiso con la existencia, en la preocupación por la existencia. Saber eso, saber que lo que uno escribe contribuye para que seamos un poquito mejor y no darle vueltas a una cosa sin sentido porque estamos muy vacíos, hay una era del vacío, o sea, ya lo dije ahora, importa la información, no la interpretación. Saber, el dilema de saber si al otro le es útil, le es importante, interpreta con profundidad y descubre lo que uno dice. ¿Ok? Aquí hago una aclaratoria. A veces uno no sabe lo que dice. ¿Ok? Hay que tener cuidado. O sea, el lector tiene que descubrir lo que uno dice. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la escritura organiza un cuerpo de letras, logófilo, de logos, un juego. ¿Ok? Entonces el lector decide. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que nos llenamos de lectores que no leen y por cualquier tontería aniquilan la obra, y esto se ve mucho en las redes sociales. Me explico, un gran conferencista da una conferencia, entonces alguien pide la palabra y le dice al conferencista, pero usted no acentuó tal palabra. Entonces le está diciendo que escribe mal y lo aniquila, nada más porque el gran conferencista no acentuó una palabra. Porque el hombre estaba cazando si acentuaba o no acentuaba, no la idea, no la profundidad. Entonces eso es superficial. ¿Okay? La superficialidad está ganándole a la profundidad. Hay que ir a la profundidad, en lo que se llama el genotexto, la estructura profunda de lo que uno lee. ¿Okay? No quedarnos en la superficialidad. Entonces por eso necesitamos cuando leemos tiempo para interpretar, para comprender eso, y ya después podríamos hablar de un método de lectura. Okay. Bueno, ya para culminar con la entrevista, tenemos estas dos últimas preguntas. La primera de ellas es, ¿hubo alguna experiencia o persona que te inspirara a convertirte en escritor? Varias experiencias y varias personas. Y ya lo dije, comienzo por mi madre, por mi maestra, mi primera maestra.
maestra en casa y maestra en la escuela. Mi escuela quedaba al lado de mi casa. O sea, yo me levantaba de la cama y caía al pupitre. Un estudiante privilegiado, la Sí. madre maestra y Y la la escuela al lado sí. de donde yo dormía. De verdad que así fue, realmente. Varias personas, por ejemplo, yo ahora escribo cartas, publico cartas como forma de escritura, pero hay siempre en la vida alguien que tú le das lo que escribes y te aconseja. ¿Okay? Yo tenía una persona especial. Yo escribo desde muy joven, publico desde muy joven, sobre todo artículos de opinión, 18, 17 años, creo que hasta menos. Mi columna se llamaba Original, pero con J, como lo escribía Simón Rodríguez, no con G, sino con J. Entonces tenía un maestro, Isidoro Requena, que siempre yo le enviaba, pero ya escrito y ya para publicar, pero el primer lector era él. Entonces me decía, Juancho, aquí gritaste. No grites, me decía. Aquí levantaste la voz, no la levantes. Eso es un maestro que te dice cómo es la cosa. Aquí meditaste, te felicito, aquí hay mucha profundidad, te felicito. Bueno, esos son los ayudantes que tú necesitas. Personas que saben. Por eso es que hay que juntarse con personas que saben. ¿Me entiendes? Yo cada vez que me reúno con mis amigos, aprendo algo porque saben, me enseñan algo. Tal vez yo le enseño, pero uno aprende, ¿verdad? Y eso debería ser la escuela, eso debería ser la universidad y eso debería ser la vida, ¿ok? O sea, aprender en ese trajín, ¿ok? Siempre habrá alguien que te diga, eso está bien, pero le falta tal cosa, ¿verdad? Porque abundan, quienes dicen, Juancho escribe muy feo, yo no lo entiendo, ¿ok? Porque esa es la lógica, ¿ok? Entonces uno tiene que escribir como se está escribiendo lo demás. No, yo no hago eso. Siempre me gusta salirme de la agenda. Si todo el mundo está escribiendo sobre pandemia, yo escribo sobre el arroz con mango. Yo escribo de otra cosa. ¿Por qué? Porque no me gusta ir con la corriente. Al contrario, me gusta ir contra corriente. Porque no me repito en lo que escriben, sino que me veo en una particularidad, en una opinión particular, que de pronto a la gente no les interesa, pero después entenderán. ¿Okay? Entonces no sean escritores, no sean estudiantes, no sean lectores del montón. ¿Okay? Repetir lo que los demás hacen, dicen. No. Siempre tiene que, en la personalidad, siempre tiene que haber una posición particular. Eso más bien son consejos. Sí, ¿verdad? exacto. Okay. Por último tenemos, ¿cómo eliges los temas sobre lo que escribes? No se elige. No, un tema llega. Le voy a poner un ejemplo reciente. Yo escribo los martes mi carta. Yo publico los viernes en Diario Los Andes, después en las redes, etcétera. Pero escribo los martes, porque ellos tienen que montar sus cosas. ¿Okay? Me llegó una imagen el lunes, y se los confieso aquí públicamente. Me le atravesé al río y me llevó el río. Le echamos la culpa al río. No, la culpa es mía, porque yo me la atravesé al cauce del río. Exacto. ¿Okay? Ajá, pero ¿cómo lo digo sin hacer sentir mal a la gente? Bueno, empecé a trabajar
¿verdad? Se llama El río crece, lo leerán el viernes. Comencé a trabajar, ok, y llegué a proponer, bueno, hay que regionalizar los ríos. Esos ríos, ese río es responsabilidad de la región, hay que cuidarlo, hay que trabajar. Mira, no construyas allí, pero si yo no tengo para construir en otro lado, ¿cómo hago? Yo, la sociedad tiene que ayudarme a construir en un lugar donde el río no pase, pero entonces inventé a un personaje que conversa con el río hace cientos de años. Entonces el río le dice, haz tu casa allá y la amarras a ese árbol. Porque esa fue mi primera orilla. Un río muy fuerte, muy crecido. Entonces el río le dice a esa persona, esa fue mi primera orilla. Si yo vuelvo para allá, pues tu casa está amarrada de un gran árbol, no me la puedo llevar. Entonces descubrí en esa imagen el problema, porque nosotros somos, en definitiva, y hablo de los pueblos y pueblitos, habitantes del agua, del río. Pero no es culpa del río, ni es culpa de la naturaleza, es culpa de quienes atormentamos a la naturaleza. Entonces creo que hay que hacer una reflexión profunda. Me gustó el artículo porque creo que logro proponer la necesaria reflexión al respecto. Sí. ¿Okay? No le atravesamos al río, nos atravesamos al río. ¿Okay? Muchas gracias. Gracias a ustedes.